Ser Podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco. Un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. Hola Nieves, buenas tardes. Oye, qué ímpetu. Hola Carlas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí estamos, muy bien, muy bien. Oye, en el año y pico que llevamos de pandemia, de pesadilla y de malos rollos, tal vez una de las frases más repetidas, la hemos escuchado por tierra, mar y aire, es que no queda otra que remar. ¿Lo has escuchado alguna vez, verdad? No queda otra que remar, y es verdad, es verdad. Se entiende perfectamente el significado y la intención, pero lo que haremos esta tarde es ponernos en una tesitura donde lo de remar no sea metafórico, sino literal. Hoy en La Ventana, en Acontece que no es poco, una historia de galeras y galeotes. Lo he dicho bien, ¿no? Perfectamente. Galera y galeota. Porque hoy, sí, claro. Dilo tú. Hoy se cumplen ¿cuántos años de la batalla de Lepanto? 450. Toma ya. No ha llovido ni nada, ¿sabes? Hoy se cumplen 450 años de la famosísima batalla de Lepanto, ¿no? El combate naval más sangriento de la historia hasta ahora, ¿no? Ya sabemos que aquel 7 de octubre de 1571 se pegaron cristianos contra turcos, que en solo 4 horas que duró la bronca hubo entre 30.000 y 40.000 muertos. Joder. Sí, fue tremendo. Que Juan de Austria volvió a esta su monarquía hispánica a hombros directamente, y Miguel de Cervantes volvió pero con 5 años después, porque estuvo en la cárcel y además con la mano izquierda la virulé por un arcabuzazo, ¿no? De esta histórica batalla hablamos aquí en La Ventana hace ya 6 años y yo no quiero repetirme, ¿no? Pero es que en Lepanto ganó el equipo cristiano por goleada, y eso pese a jugar en campo contrario y pese a tener menos hombres y menos barcos que los otomanos. Mira. O sea, sí, es que ese contundente triunfo tuvo todo que ver con los galeotes y con la táctica que se empleó en esta batalla. Y eso sí quiero recordarlo, pues para luego hablar de esta chusma, ¿no? Y de los chusma, ¿no? El chusma es eso, es el conjunto de los galeotes que servían en las galeras reales, se llamaba chusma. O sea, es definición, vamos. Sí, es una definición, la chusma. Luego lo que pasa es que, claro, iban tan guarros que eso ha quedado de chusma luego, toda esa chusma, ¿no? En fin, lo único que sabemos de los galeotes es que eran gente bien esclavos, bien condenados, bien empleados que remaban. Algunos remaban en tierra, que también se puede, luego lo vemos. Y sabemos de ellos porque aparecen en el Quijote y, hombre, bien que los conocía Cervantes porque convivió con ellos cuando se enroló en aquella batalla, ¿no? Y a mí los galeotes y las galeras es una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Y por eso quería hablar de ello, ¿no? Y puede que el galeote más famoso, bueno, pues lo conocemos todos, Charlton Heston. Sí, seguro. La peli Ben-Hur, ¿no? En fin, que la historia en torno a las galeras y los galeotes es muy jugosa, es muy sorprendente, me parece muy divertida, y quería aprovechar la excusa de Lepanto para tirar del hilo, ¿no? Hoy no nos dará tiempo a todo, pero bueno, al menos dejamos el contexto para otro día cercano, pues ir completando. Así que venga, a remar. Hombro contra hombro, luchando en este mar, y a remar, llantos y alegrías que puedas entonar, y a remar. ¿De cuántas galeras estamos hablando en Lepanto? ¿Y de cuántos galeotes, sobre todo? Bueno, verá, entre turcos y cristianos juntaron poco más de 550 galeras y casi 100.000 remeros. 100.000, ¿eh? Los otomanos, ya lo hemos dicho, tenían unos cuantos barcos más y por tanto también más galeotes, ¿no? Y si la clave de la victoria cristiana en Lepanto fueron los galeotes, es por lo siguiente. Los que remaban en las tripas de las galeras ahí los había de 3 categorías profesionales, para entendernos. Unos eran libres y remaban a cambio de un salario, o sea que estaban contratados, tenían un sueldo, ¿no? Luego estaban los que cumplían condena, que estos no tenían más remedio que ir a donde los mandaran mientras durara su pena. Y por último estaban los esclavos, que estos estaban ahí remando hasta que a su dueño les saliera de la peineta. Los galeotes que estaban cumpliendo condena y los esclavos siempre remaban encadenados por razones obvias, ¿no? Los soltaban, se piraban. Y también es cierto que remaban como si les pagaran, porque es que eran los primeros interesados en que la galera no se hundiera, porque iban amarrados, iban encadenados. Si en cuanto eso se hundiera, ellos iban al fondo directamente. La flota cristiana tenía 50.000 galeotes y de ellos 20.000 eran presidiarios. Y es a estos 20.000 a los que antes de la batalla se les hizo la siguiente oferta.
a ver, majos, si además de remar estáis dispuestos a luchar contra el turco, os quitamos las cadenas y además os damos el indulto y la libertad. Mira. Evidentemente todos aceptaron. No me extraña, no me extraña. Oye, pero ese mismo acuerdo lo podía plantear la flota de los turcos también, ¿no? No, ¿Y eso? porque los turcos no podían, porque casi la totalidad de sus galeotes eran esclavos cristianos. Y esclavas, que también había muchas. Y claro, puesto que eran cristianos, en cuanto les soltaran los grilletes, se pasaban a jugar al equipo contrario, ¿no? Por eso, aunque hemos dicho que en total los turcos tenían más soldados que los cristianos pudieron contar en la lucha con la ayuda de sus galeotes, mientras que los turcos no. Los turcos tenían más soldados, pero a la hora de luchar tenían muchos menos hombres que los cristianos. Por eso perdieron. Ahora, hay que imaginar en aquellas aguas mediterráneas del Golfo de Lepanto, ahora que en Grecia, ¿no? Madre mía, lo que debió ser aquello. O sea, 550 barcos, todos revueltos, todo Dios abordándose, los cristianos a arcabuzazos, los turcos a flechazos. En fin, ganó el equipo de los cristianos y los galeotes condenados que salieron vivos, pues fueron indultados y recuperaron su libertad. Ya has dicho que había miles y miles y que existían 3 categorías, pero ¿desde cuándo se puso de moda eso de condenar a la gente a galeras en lugar de meterles en la cárcel? En fin, que era lo típico. Lo lógico es eso, un delincuente a la cárcel, ¿no? Pues mira, el que pilló vicio con las condenas a galeras, ese fue Felipe II, que era ansia viva. Venga, quiero galeotes. Por muchos galeotes que tuviera en su Real Armada, todo se le parecía poco. Pero antes de Felipe II fue la Corona de Aragón. En la Corona de Aragón fueron los pioneros en utilizar a convictos para remar. En Aragón a los ladrones que pillaban, pues se les cortaban las orejas, o una o las dos, era el castigo, ¿no? Dependiendo de lo que hubieran hecho. Hasta que las autoridades dijeron, a ver un momento, ¿qué tontería es esta? En vez de tener por ahí a los ladrones desorejados, los mandamos a galeras que son más útiles, ¿no? Pero luego, la primera legislación, la que está documentada, es de 1530. Que estaba reinando el emperador Carlos V. El emperador Carlos V. Sí. Siempre que no, este tío sale por todas partes. Aparece por todas partes, efectivamente. Sí, está en la sopa, ¿no? Bueno, pues Carlos V, que fue cuando se facultó a los jueces a conmutar las condenas de destierro o las mutilaciones corporales por un servicio temporal a galeras. Pues lo cambias, ¿no? Sí. A partir de ese momento, ya te digo yo que algún galeote hubiera dicho, oiga, no me puede mejor cortar la oreja que esto, pero bueno. A partir de ese momento prácticamente todas las condenas eran azotes o galeras. Y eran castigos tan comunes que quedó como una frase hecha cotidiana cuando en casa, por ejemplo, te daban de comer siempre lo mismo. Decir eso de ¿otra vez azotes y galeras? Bueno, pues era una frase hecha, ¿no? Pero bueno, no siempre la condena a galeras era en el mar, a veces era en las minas de Almadén, porque también se remaba en la mina. Y los condenados preferían 1000 veces antes el mar que la mina. ¿Cómo es eso de que también se remaba en la mina? A ver, explica eso. Sí, a ver, esto es territorio de Isaías. Así que voy, con tu permiso, Isaías. A ver. Porque remar viene de remo y damos por hecho que un remo es un palo para mover una embarcación. Pues sí. Pero es que también nuestros brazos y nuestras piernas son remos, según el diccionario. Y remar no se hace solo en el agua. La segunda definición del diccionario dice que remar es trabajar con continua fatiga. Da igual si es con un remo o con pico y pala. Remar es remar. Currar. La condena a servir en las minas de Almadén, que están en Ciudad Real, acabó siendo una condena, además, una condena expresa. Es decir, no era una condena a servir en cualquier mina en general, no. Era en concreto en las minas de Almadén. Estaba tan unida a la pena de galeras que la redacción de las sentencias decían cosas así. Se castiga al remo sin sueldo en la Real Mina y Pozo de los Azogues en Almadén. Y también hay otra cosa que decía también en las condenas que aparecen en los documentos. Se condena a las galeras y crujía de la villa de Almadén, que era diferente a las galeras de agua. Y que esto de crujía es curioso, porque las galeras pasar crujía era hacerle pasar al delincuente entre dos filas recibiendo ahí palos, ¿no? Collejas, ¿no? Lo mismo de ahí viene eso de te crujo.
no sé. Era lo peor que le podía caer a un condenado. ¿Por qué era lo peor de Almadén? Porque el servicio en las minas de Almadén era lo más temido porque morían a chorros. Ahí se calcula que de cada 100 que entraban sobrevivían 20. Y el que no moría salía con la cabeza perdida por las inhalaciones en la mina, ¿no? Yeah. Cuando esperaban condena, estaban con los dedos cruzados diciendo que no me caiga Almadén, que no me caiga Almadén, en fin. Y es que se necesitaban miles de brazos para extraer cinabrio, porque del cinabrio salía el mercurio, y el mercurio se usaba para amalgamar el oro y la plata que venía de América. Estamos. Well, my home's in the Delta, way out on that farmer's road. Oye, Nieves, ya que hemos empezado recordando al Manco de Lepanto, a Cervantes, sí. Igual podríamos terminar con el Quijote, porque precisamente hay un episodio de liberación de galeotes, ¿te acuerdas? Hay un episodio muy divertido, además. Sí. Quizás pienso yo, bueno, o no, seguramente lo sabrán mejor los cervantistas, ¿no? Pero puede que Cervantes quiso que su caballero los liberara porque sabía lo que les esperaba, ¿no? Está en el capítulo 22. Y es una de las quijotadas más sonadas, porque en cuanto fueron liberados los condenados, la liaron a pedradas con Don Quijote, con Sancho, y hasta Rocinante se llevó una pedrada, ¿no? Pero, ¿qué hacían esos galeotes a patita por los campos de Castilla? Igual venían de Almadén. No, iban a la cárcel, pues porque a los condenados los concentraban en cárceles de Soria y Toledo hasta que se los llevaban a los puertos para embarcarlos. Por lo general iban 12 galeotes encadenados, acompañados de un alguacil, 6 guardias y un acemilero. Un acemilero es un tipo que llevaba una mula. Y esto es muy curioso, porque el pirado de Don Quijote pudo liberar a los galeotes porque iban muy mal custodiados. Solo iban vigilados por el alguacil y 4 guardias, no 6. Los que saben de esto dicen que esto era consecuencia de la corrupción de la época, que este país es de siempre, ¿no? Porque resulta que el alguacil recibía su paga por custodiar a los galeotes y también recibía los salarios de los 6 guardias que tenía que contratar. Qué listo. Si el alguacil solo contrataba a 4 guardias, claro, se quedaba con la paga de los otros. Fijo. Así que fíjate. Bueno, pues yo creo que no tardando mucho seguiremos conociendo mejor a los galeotes, que a mí estos tipos me caen muy bien para hablar de ellos. Y cuando sepamos cómo vivían, nos vamos a morir de asco. Oye, Nieves, que la próxima semana tenemos la Hispanidad por ahí rondando. A ver si alguna cosa prepararás, ¿no? Habrá que dar. Habrá que dar. Habrá que dar. Venga, el lunes nos reencontramos. Un beso, Nieves. Un beso, Carlos. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.